no nos representan, que no nos representan, no hay pan para tanto chorizo. Eso coreaban muchísimos jovenzuelos en las plazas durante la primavera de 2011. Hace ya 10 años, una década del 15M, ese movimiento social que venía para reformar una democracia que consideraba imperfecta y romper con el bipartidismo. Hace 10 años nos daba rabia ser la primera generación que iba a vivir peor que sus padres, pero resulta que si nosotros éramos la primera, ya ha llegado la segunda y la tercera, y vaya usted a saber si también la cuarta. ¿Cómo estamos una década después? ¿Cómo ha envejecido el movimiento? ¿Queda algo de él? ¿Es necesario un nuevo 15M? Dentro, Genplace. Uy, mi rumita para tus pies, y yo quería hacer aquí un coreo palmero, me ha salido mal, 2 puntos sale mal. Darío, ¿qué hacías tú el 15M, hijo, de 2011? Que de eso va el programa. Me pasé por ahí. Vale. Me pasé por ahí. San Isidro también. Bueno, vaya empalme que te hiciste. Sí. Qué poco compromiso, también te digo. Ahí se quedaba uno a poner sándwiches de nocilla. ¿Me vas a venir tú a mí ahora a decir compromiso de mí yo hace 10 años? Bueno, es que 10 años, Darío, lol. Yo estaba en primero de carrera y nosotros hicimos un happening, porque yo estudiaba entonces Historia del Arte, que es como una modalidad de performance, donde cogimos unas cosas del punto limpio para que la gente las pintase y pusiese sus impresiones. Eso era, en fin, Kandinsky. Esa fue mi aportación, ¿qué te parece? Ya está, hasta ahí. Te hemos preparado un vídeo al efecto para que te enteres pues, de lo que va la vaina de hoy. Dale ahí. La corrupción, los políticos, el paro y la crisis económica llevan tiempo siendo nuestras grandes preocupaciones, según el CIS. Ahora un movimiento social de jóvenes y mayores se ha puesto en marcha para decir que se sienten indignados y estafados. Se cumplen 10 años del 15M. Un movimiento popular pacífico en el que miles de españoles salieron a la calle para exigir una democracia participativa, acabar con el bipartidismo y poner fin a la corrupción. 10 años desde el día en el que cientos de personas tomaron la Puerta del Sol. Miles de manifestantes del movimiento 15M que abarrotan la Puerta del Sol han desoído la prohibición dictada por la Junta Electoral Central y se mantienen concentrados por 6ª noche consecutiva. Además de otras muchas plazas, tanto nacionales como internacionales. De manera espontánea decidieron quedarse allí anoche tras las manifestaciones convocadas por Democracia Real Ya, que se celebraron en 50 ciudades españolas y que sacaron a la calle a miles de personas. Pero una década después de una protesta histórica que marcó la agenda de un país en crisis y contó con la aprobación del 80% de la población, ¿qué queda de ese espíritu hoy? ¿Ha cambiado algo desde entonces o estamos peor todavía? Si la gente lo que quiere es trabajar y tener su piso y de irse y tienen 30 y tantos años y tienen que estar con los padres jubilados, los tenemos que mantener. ¿Hemos roto realmente con el bipartidismo? ¿Tenemos miedo a protestar? Se está haciendo negocio de algo que es de todos. Entonces, ¿qué pasa? Que se cambia de gobierno y ya da lo mismo, porque como ya se ha vendido... ¿Hace falta otro 15M? Estábamos sin casa, sin curro, sin pensión, éramos una juventud sin futuro, pero también lo dejábamos claro que éramos una juventud sin miedo a salir a la calle, sin miedo a señalar a los responsables de nuestra situación. Primavera árabe, ¿eh? ¿Qué vibes? ¿Cuánta gente junta? Hombre, Ghost Spawn. Te ha dado pincho todo eso. Pero bueno, que es que aquello fue muy fuerte, ¿eh? Indicios de Twitter también. O sea, toda esa masividad. Bueno, esta mesa la conforman nuestro queridísimo Ernesto Castro, filósofo de cabecera. Y además, tenemos que decir que recientemente ha publicado Memorias y Libelos del 15M, que es una crónica de aquellos días. Ernesto. Sí, efectivamente. Recupero unos libelos que escribí con motivo del 15M y también algunas memorias de lo que pasó, lo que luego he podido documentarme y, pues eso, combinando lo personal con lo político. Y bien. Bien, en general bien. Y bien, ¿no? Y tú bien. Bien. Julio Llorente, él es periodista y editor y pues también muy joven. Un placer tenerte, Julio. De nuevo. Encantado de estar aquí. Aquí en el offline, que te gusta también el offline. Santiago Armesilla, él es escritor, politólogo y doctor en economía, que es una cosa que a nosotros nos gustan mucho los doctores. Santiago. Hola, gracias por invitarme y un placer para mí y un saludo a Ernesto también.
Ah, vale. Bueno, y a mí también, y a ti. No, me saluda a mí nada más. Vale, vale. Nada más. Es un saludo Illuminati. Saludamos también a Guillermo Fernández Vázquez, él es sociólogo y licenciado en filosofía, experto en los fenómenos de extrema derecha en Europa. ¿Está la cosa chunga, Guillermo? Bueno, chunguilla, chunguilla. Oye, un saludo grande y que también veo muchas caras conocidas ahí en la mesa. Ahí estamos, Guillermo, muy bien. Y tenemos a Isabel Serrano, ella es estudiante de Sociología y Ciencias Políticas. Bienvenida, Isabel. No sé si habéis heredado esto también. A ver, esto yo lo hago, sobre todo muchas veces cuando no quieres tanto ruido. Sobre todo, claro, sobre todo en el por aventura. Hemos heredado muchas cosas también, y esa yo creo que es una... ¿Se estudia esto? Sí. O sea, no es simplemente que se estudie, también es que cuando tú te has politizado, mi generación se politizó con los que estaban en la plaza. O sea, no lo vivimos directamente, pero sí indirectamente al fin. Bueno, pues vamos a arrancar preguntando dónde estaba España en aquel 2011, Ernesto. Pues en una situación bastante parecida a la actual, salvando la crisis sanitaria, con un problema de alquiler, como se ha mostrado en la grabación, muy similar a la actual, con un hastío hacia el sistema, con una victoria aplastante de la derecha en las elecciones autonómicas muy similar a la que se acaba de producir. Entonces el panorama era bastante parecido, una juventud bastante hastiada del sistema, con unos triunfos electorales de la derecha, pero más bien reactivos por la mala gestión de una crisis, entonces económica y actualmente vírica o sanitaria. Entonces, los paralelismos son muy grandes. Guillermo, ¿cómo surgió el 15M? Pues en realidad surge de la manifestación, ¿no?, que organiza Juventud Sin Futuro y que al final era una manifestación que en principio nadie podía prever que fuera a tener, primero que fuera a ser tan masiva y segundo que fuera a tener continuidad, ¿no? Y de pronto se dieron esos dos elementos y fue una sorpresa incluso para los propios organizadores, es decir, los propios organizadores en la marcha misma decían, jolín, pues ha venido bastante gente, ha venido más gente de la que pensábamos. Totalmente. Julio, ¿para ti esto para vuestra generación, crees que ha representado algo este movimiento? Sí, bueno, yo creo que es un precedente, una especie de mito. Lo hablaba antes con Ernesto. Y además es que, claro, hay muchísimos paralelismos, como decía él también, con la situación actual. El tema de los alquileres, pero también la sensación de que el sistema de partido fuerza a los gobernantes a anteponer el bien de su facción, de su partido político, al bien de los ciudadanos, al bien de los gobernados. Y luego está la promesa incumplida del progreso. Jóvenes que terminan una carrera y sin embargo no encuentran un empleo o un empleo dignamente remunerado, jóvenes que no pueden emanciparse de sus padres porque los precios de alquiler unidos a unos salarios miserables se lo impiden. Entonces yo creo que la situación tiene muchísimas semejanzas, la situación actual con la de entonces, con lo cual sí, para los jóvenes, para los de nuestra generación, sí desempeña un papel importante. Isabel, ¿qué recuerdas de aquellos días? ¿Dónde estabas? Yo estaba en mi casa en Aracena, que es un pueblo de 7.000 personas, y evidentemente había también una brecha entre lo urbano y lo rural en el 15M. Y aparte yo tenía 11, 12 años, pues prácticamente lo único que recuerdo era los informativos, las imágenes de las acampadas en la Puerta del Sol, informaciones que llegaban de que en Sevilla había gente también acampando en la Seta y había allí también concentraciones, pero es algo lejano que tú no empiezas a materializarlo hasta que empiezas a politizarte y a relacionarte en diferentes círculos con gente que sí estaba ahí. Entonces nosotros directamente no estábamos en esas plazas, a no ser que tus padres te llevasen o que evidentemente estuviesen en un ambiente urbano en el que sí lo tuviesen más cerca, pero no es hasta que tú eres más mayor cuando tú eres consciente de esa mítica, ese mito que es el 15M, lo que ha supuesto para nuestra generación, al ser herederos de eso que se hizo en las plazas, pero al final también esa mítica se acaba diluyendo un poco con los años e intentamos como pasar un poco página y pasar buscando otros referentes, porque, o sea, yo sinceramente muchas veces cuando tanto se habla de 15M es como... Tío, no me cuentes otra vez vuestra historia, ¿sabes? Que parece lo mismo que los abuelos. Claro. De nuestros padres o de nuestros abuelos que decían que no eran de izquierda si no habías corrido delante de los grises, ¿no? Si no has estado en las plazas parece que no eres esa verdadera izquierda o no puedes entender esa nueva política. Entonces yo creo que debemos de buscar
hablo por mí porque soy aquí la más joven, creo, nuevos referentes y nuevas formas de articular la política, porque al final nos hemos comido muchas mierdas que salieron en ese 15M y que nosotros los hemos heredado y no teníamos por qué heredarlo. Santiago, ¿cómo viviste tú esto desde Democracia Real Ya? ¿Estuviste en las plazas? Estuve en la plaza durante la semana que se organizó el 15M, pero en el momento en que yo estaba en la plaza no estaba en Democracia Real Ya. Entré en Democracia Real Ya después de que nosotros, yo pertenecía a una organización llamada Izquierda Hispánica, repartiéramos unos panfletos en la plaza un poco críticos con la organización del propio 15M. Recuerdo que me metieron en la Comisión de Economía, pero he de decir que yo al tercer día de estar en la plaza y en las aledañas calles me di cuenta de que eso tenía sus efectos socioculturales evidentes y algún impacto político, pero creo que a nivel de praxis política no supuso un gran cambio en la sociedad política española. Entonces, en vez de generación del cambio, yo creo que podríamos hablar de ciertos sujetos que se convirtieron en generación del cambio de la clase política que había. Se habla, Ernesto, se mencionaba, a lo mejor para intentar hacer de menos el movimiento se le infantilizaba, se hablaba de gente persiguiendo una utopía. ¿Crees que tiene razón estas afirmaciones o crees que sí que hubo un poder transformador real? En el 15M había por lo menos dos espíritus que se materializaban muy rápido con la escisión de la Comisión de Políticas en política a corto plazo, que era la gente que quería abolir el Senado, reformar la ley electoral, digamos, los que luego entraron en partidos de izquierdas, por decirlo rápidamente. Y luego estaba política a largo plazo, que tenía una visión más utópica, pero también más realista y pragmática, que son los que descubrieron rápidamente que el modelo asambleario tenía sus limitaciones y pasaron a la acción directa. Y empezaron pues, a participar en casas ocupas o irse a ecoaldeas. De hecho, una de las autocorrecciones más importantes del 15M era recuperar el asunto rural. Es paradójico, es una venganza que ha tomado la España vacía frente a las grandes urbes, el que toda la década de los 2010 esté marcada por una literatura, un ensayo y incluso autoficción que reivindica justamente lo neorrural, ¿no? Desde Sergio Molino con la España vacía en adelante, y buena parte de cierto espíritu del 15M, el más utópico, si se quiere, lo que intentó hacer es hacer la utopía, pero a pequeña escala, en comunidades rurales o urbanas. Guillermo, según Europa Press, tuvo un 80% del apoyo ciudadano. Entonces, ¿por qué tuvo este apoyo? Yo creo que la mayoría de la población española lo vio bien o lo vio con simpatía porque hablaba de problemas que la gente sentía que estaban ahí, y porque atacaba o señalaba a aquellos que la mayoría de las personas o la mayoría de los españoles veían como un problema. Y una cosa muy relevante, y es, se suele decir que la prensa trató con mucha condescendencia el 15M, pero hay que reconocer que también hubo televisiones y medios que hablaban, o sea, que iban al 15M a tratar de llamar por etarras a los del 15M. O sea, yo recuerdo eso, pues televisiones como Intereconomía yendo a la Puerta del Sol y preguntándole a la gente cosas del tipo, ¿pero usted condena la violencia de ETA? Y entonces la gente le miraban como marcianos y decía, pues claro que sí. Es como si me preguntas si condeno el hambre en el mundo. Entonces, claro, 13TV o Intereconomía realmente estaban completamente fuera de juego, no entendían nada. Iban como si fuera una manifestación prototípica de la extrema izquierda y no encontraban eso. Julio, vamos a volver un poquito al momento este del poder transformador que estábamos hablando. ¿Qué ocurre después de dejar las plazas? Bueno, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que decía Santiago. Su poder transformador ha sido relativo. Podríamos hablar del paso del... Y no sé si es causa directa del 15M, pero del paso del bipartidismo a una especie de multipartidismo, pero que en la práctica no ha cambiado absolutamente nada. O sea, que yo me inclino a pensar que el problema no es tanto el número de partidos existentes como el sistema en sí, que al final el sistema de partidos en sí, que aviva los odios entre los miembros de la comunidad política y además obliga a los políticos a perseguir antes los intereses del propio partido que los de la gente. Yo diría que el poder transformador ha sido limitado porque seguimos, o sea, la prueba de eso es que seguimos padeciendo los mismos problemas que padecíamos entonces. ¿Estás de acuerdo con esto, Isabel? Yo entiendo que las transformaciones muchas veces se tienden a ver como a nivel de sistema, como a nivel de partido, pero yo creo que algo fundamental que hizo el 15M
fue que la gente entendió que tenía que formar parte de la política, que la política no era algo ajeno de señores en traje gris y tristes, que la política la tenía que hacer la ciudadanía y que la ciudadanía tenía que estar ahí presente, porque si nosotros no estábamos haciendo la política se estaba haciendo en contra de nosotros. Entonces, esa presencia, esa politización de tantas generaciones a raíz del 15M, yo creo que sí tiene un impacto transformador, a pesar de que ahora estemos en un momento que esas conquistas que parecía que se iban a hacer a raíz del 15M y no se hicieron, sigan todavía en la agenda política diaria, porque vemos como esas reivindicaciones que eran reivindicaciones radicales sin que pareciesen radicales, porque es como estaba diciendo Guillermo antes, se hablaba en el sentido común, se hablaba no de los términos que ahora nos movemos en política, ¿no? De antifascismo, fascismo, comunismo, ¿no? Era algo que el 80% de la población lo apoyaba porque eran cosas de sentido común, no eran un ataque de odio como también estaban mencionando, ¿no? Como tal y como está estructurado el sistema de partido. Yo creo que ahí es donde estaba la capacidad transformadora y de lo que tenemos que seguir mirando para seguir aprendiendo de nuestros errores y seguir avanzando. Santiago, vosotros, bueno, has comentado antes que repartís panfletos siendo un poco críticos con todo el sistema de la organización, etcétera. ¿Qué cosas se podrían haber mejorado? ¿Estás de acuerdo con esto que se está comentando en la mesa respecto de el clima transformador del evento? A ver, yo creo que realmente poca cosa se podía mejorar en el propio desarrollo, en el momento de lo que eran esas asambleas. Aquello fue un movimiento en el cual la inmensa mayoría de las personas que participaban lo único que querían era dialogar y llevar ciertas ideas a la palestra pública. Algunos lo consiguieron. Es verdad que muchísimas personas jóvenes se iniciaron políticamente con el 15M. Antes a lo mejor no habían tenido ningún tipo de interés en política, pero realmente la inmensa mayoría de demandas fueron completamente absorbidas por el resto de partidos, no solo por los que vinieron después, sino incluso por partidos que ya existían, empezando por el propio PSOE. Y lo que quiero decir básicamente es que las mayores críticas, a mi juicio, a aquel movimiento era que más que un movimiento político, estrictamente hablando, era un movimiento cultural o sociocultural, si se quiere, una especie de mayo del 68 hispánico, pero en un contexto sin Guerra Fría, en el cual, evidentemente, como ha dicho Guillermo, tuvo sus enlaces con otros movimientos como en Chile, cosa que se está plasmando en lo que está pasando en Chile desde el año pasado, pero yo creo que más allá de un debate dialógico, una suerte de asamblea de facultad en plena calle, políticamente hablando, la inmensa mayoría de demandas fueron absorbidas por los partidos realmente existentes y por los que vinieron después, que en el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho español poco podían hacer más que asumir aquello que fuera asumible. Y con esto termino. Si el 80% de los españoles, según encuestas de momento, estaban a favor de muchas demandas o de muchas ideas que se proclamaban entonces, era precisamente por eso, por la vacuidad, la ligereza o la indefinición realmente de esas demandas. Ernesto ha señalado la cuestión de la España vaciada y de ciertas denuncias de desindustrialización y de abandono del mundo rural y de despoblamiento que había en España ya entonces. La cuestión es que en estos 10 años, más allá de estos narrativos o de esas investigaciones que se han producido, poco más se puede hacer mientras no se critiquen de raíz los elementos tanto internos a España como externos que procuran lo que en ese 15M ya se empezaba a denunciar, de la desindustrialización, del despoblamiento y del desmantelamiento incluso de la administración pública española. Ya. ¿Hay antecedentes, Ernesto, de protestas tan multitudinarias, protestas que acapararan tanto en democracia? Bueno, hay una genealogía del 15M, por supuesto, no viene de la nada. El 15M, de hecho, peca más bien de adanismo, es decir, que como si no hubiera nada previo, que no haya emblemas, que no haya banderas, que no haya siglas, pero previamente siempre se ha señalado que, por ejemplo, fue muy importante el movimiento contra la ley Sinde y que fue el lema "no les votes", era un lema que se articuló contra la LES, la ley que prohibía las descargas de contenido pirata en Internet, de la ley Sinde. Y entonces, bueno, el movimiento V de vivienda, todo lo que fue el movimiento antisistema que venía del no a la guerra, donde estaban los más veteranos del 15M, la gente como Pablo Iglesias, Amador Fernández Sabater, el propio Íñigo Errejón, que empezaron a
destacarse como intelectuales públicos con motivo del 15M. Entonces, por supuesto, si nos remontamos más atrás, pues tenemos las manifestaciones contra el PSOE en los años 80, principalmente la huelga estudiantil, pero vamos, digamos, estructurantes y no la guerra es el ejemplo más claro de movilización de masas y como hija o como heredera del 15M, por supuesto, pues lo que ha sido luego las manifestaciones feministas del 8M, ¿no? He señalado en varias ocasiones como el único cartel que se retiró del 15M fue la revolución será feminista o no será, y como a lo largo del desarrollo del 15M el feminismo fue cobrando cada vez más importancia, no como un movimiento sectorial o marginal o excluyente, sino todo lo contrario, como un movimiento que más importancia le dio a la inclusividad, al lenguaje, digamos, que busque recoger el mayor número de sensibilidades posibles. O sea, huelgas generales y antibelicismo. Sí, seguramente. Bueno, y quien era un bebé, un cigotillo todavía por aquel entonces, era nuestro querido Danel. Pero bueno, algo habrá podido hacer al efecto. ¿Qué pasó esta internet? ¡Hey! Pregunta rápida. El 15M es el nombre que ha adoptado una protesta pacífica de sentarse en el suelo que se hizo hace mucho tiempo, hace ya 10 años, porque yo creía que era joven, pero resulta que el 15M ya tiene una década de antigüedad, entonces puedes reflexionar sobre la mortalidad mientras me escuchas hablar. Pero más allá de eso hemos venido a hablar de política, hablar de democracia y hablar de bipartidismo, porque han pasado 10 años, pero todavía seguimos hablando de la izquierda y de la derecha y de A y de B. ¿Quizá esto se deba a que los españoles tenemos un concepto excepcionalmente simplista de lo que es la política? Pues no, porque en todas partes del mundo siempre es revolución contra reacción, siempre es comunismo contra libertad y demás eslogans que yo podría citar, pero para qué si ya nos lo sabemos de que nos los han metido a la cabeza a martillazos. Entonces, en las sentadas de sol que fueron desalojadas a mamporrazos, porque evidentemente es atroz permitir que 15.000 personas se sienten en el suelo en la vía pública, es vandalismo, los adoquines del suelo que nos encantan a todos están sufriendo y hay que pensar en ellos. Esas protestas serían como objetivo reivindicar muchas cosas, como el hecho de que yo soy la primera generación en la historia de la humanidad conocida que lo va a tener más jodido que su padre para encontrar trabajo. O sea, yo no, pero vosotros. También fue la creación de varios eslogans súper pegadizos como el de "del barco de Chanquete no nos moverán" y demás, lo que es pues alta comedia. La rivalidad es muy española. El concepto de la rivalidad, el concepto de dos bandos, el concepto de mover los hitos de las lindes de los campos es una cosa muy española. Siempre queremos ser los más listos, los que más razón tienen y los que más votan. Entonces ahora las franjas, en vez de ser rojas y azules, son de varios colorines. Pero la idea es la misma. Están los que queremos que ganen y los que queremos que pierdan. Están los buenos y están los malos, cada cual en su casa decidirá quién es quién, no sé cuánto. Siempre la dualidad del ser, ¿no? El cuerpo y el alma, el yin y el yang, el Madrid y el Barça. Como dijo uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo, la madre que parió la democracia. Es un sistema muy bonito, tiene más de 5.000 años de antigüedad. Igual habría que revisar algo, yo creo que por mero ancianismo, ya por mera senectud, por el hecho de que ya no estamos en un agora. Y ahora que me he quedado solo, no sé a quién votar. Quiero terminar este vídeo recordando a toda la gente que piensa que sabe de política, o que realmente sabe de política, o que cree que no sabe de política, o que piensa que no le interesa la política, que jornada de reflexión es todos los días. Bueno, pues muy bien, Danel. ¿Qué quieres que te diga, cariño? Mira, una de las cosas que yo tenía pendientes de preguntar a Guillermo es que se hablaba mucho de la politización precisamente del movimiento. Entonces, ¿tú crees, Guillermo, que es posible llevar a cabo todo lo que se exigía sin posicionarse políticamente? Yo creo que es difícil, sin posicionarse políticamente es difícil. Lo que sí que es verdad que antes Santiago apuntaba que eran demandas, las del 15M, muy fácilmente digeribles, pero lo cierto es que, por ejemplo, una de ellas, que era la reforma de la ley electoral, no se ha hecho, tampoco ha habido una ley de vivienda en condiciones, tampoco se ha hecho una reforma al Senado, es decir, es verdad que eran medidas quizás muy, si queréis, naif, pero no se han ejecutado ni están en el debate, ya algunas de ellas ni siquiera. Y quería apuntar una pequeña cosa que nunca se habla, y es se ha hablado muy poco en estos años de la gente que fue detenida en el 15M. Y yo tengo un amigo, Arcadio Serrano, que fue detenido, que el juicio tardó más de 7 años y que pedían penas muy altas para ellos. Y de hecho él falleció antes del juicio, ¿no? Y quería recordarlo por eso y porque creo que me parece que fue muy lamentable cómo hubo personas detenidas que tardaron verdaderamente un montón de tiempo en llegar a juicio y que entre medias pues sufrieron situaciones de mucha angustia, ¿no? Y pedían penas muy altas para ello. Bueno, verdaderamente lo de la situación de la obstrucción judicial
Eso es otro programa, literal, para estas cosas. Sí, no, además ahí está el paralelismo claramente entre la primavera árabe y el 15M. Es decir, el Mohamed Bouazizi de nuestros Mohamed Bouazizi fueron los 14 del 15M. Los 14 imputados y condenados a los que pedían hasta 7 años de cárcel en lo que se conoció como la noche de los cristales rotos, porque hubo bastantes destrozos en la calle Preciados. Fueron 20 detenidos, algunos de ellos dijeron que habían sido maltratados, en concreto uno que le había estampado el policía la cabeza contra el furgón diciéndole llevar rastas es de guarros. Eso era un testimonio que yo recogí en el libro, y no se produjo la sentencia y no se pagó la multa hasta 2019. 2019-2020, incluso se llegó a poner la placa en conmemoración al 15M en Sol. En 2018 la puso corriendo y deprisa Manuela Carmena, viendo que la iban a desahuciar también a ella, y hubo manifestaciones entonces recordando a los detenidos y a los imputados y condenados, efectivamente. Los 14 del 15M. Los 14 del 15M. Isabel, esto que estábamos comentando de que si se podían materializar bueno, pues esas políticas, esas protestas, sin estar politizado a día de hoy, ¿tú crees que era posible o ya te tenías que posicionar políticamente en algo? Yo creo que al final tienes que tomar partido y te tienes que acabar posicionando. Otra cosa es cómo lo articules dialécticamente. Porque si tú, o sea, vuelvo a lo mismo, tú en el 15M sí decían que eran los perroflautas, los rastas, tal, pero no había un posicionamiento claro de esta gente son de extrema izquierda, estas demandas son siempre de izquierda, porque había un consenso entre lo que esas demandas tenían que realizarse. Entonces, yo creo que el posicionamiento se debe hacer a posteriori, se hizo con la creación de Podemos, pero en ese momento en el que tú lo que intentas es meter esas demandas en la agenda mediática, en la agenda política, yo creo que no es necesario, aunque en el fondo lo sea, porque lo puedes articular de forma en el que no lo vendas como una demanda de izquierda, sino como una demanda de sentido común. Porque yo creo que muchas veces ese eje de izquierda y derecha hay que romperlo porque carece de sentido. ¿Nos hace falta, Julio, entonces un nuevo 15M? Bueno, quizás sí. O sea, a mí me gustaría ahondar en la necesidad de romper con la dicotomía izquierda-derecha, porque creo que está obsoleta, si alguna vez ha estado vigente en realidad. Pero hoy especialmente está obsoleta. Creo que la gran división política contemporánea es entre perdedores de la globalización y beneficiados de la globalización. Una pequeña porción de élites económicas frente a una gran masa, en Occidente por lo menos, de perjudicados por la globalización. Con lo cual, sí, creo que habría que romper con la dicotomía izquierda-derecha. El problema es que hace falta un 15M, sí, porque hace falta que se perciba cierta indignación, como los chalecos amarillos en Francia, que se perciba cierta indignación con determinados fenómenos que están ocurriendo. La cuestión es qué consecuencias reales, qué poder de transformación real tienen esos movimientos, porque son problemas que trascienden el ámbito de los Estados-nación, o sea, que van más allá a organizaciones internacionales, a grandes empresas multinacionales y todo eso, con lo cual hace falta, para que se manifieste una indignación y un descontento, pero su poder real es difícil de definir. Santiago, veíamos que se hablaba de un 80% de la población que estaba a favor de estos movimientos. ¿Tú crees que a día de hoy, en 2021, con la polarización que existe en la sociedad, se podría alcanzar este consenso de tan alto? Vamos a ver. Hay que tener en cuenta que el 15M fue producto también de una crisis económica fuerte, la que se produjo en los años 2007-2008 y que dio lugar a una burbuja inmobiliaria que en España impactó enormemente, y a partir de entonces pues se provocaron esos desahucios que se provocaron express, ¿no? Y de hecho uno de los movimientos análogos al 15M más potentes era el movimiento Stop Desahucios, que precisamente era potente porque ejercía una suerte de violencia contra los desahucios en sí. Pero el 15M como tal, en la Puerta del Sol, no era un movimiento violento, era un movimiento sociocultural pacífico que enarbolaba, ya digo, demandas que en el fondo eran asumibles para la mayoría de la población, independientemente del partido al que votaran. Hablaba Guillermo de que había demandas que no se aplicaron, como la reforma del Senado o la reforma laboral, etcétera. Pero es que yo creo que ese tipo de demandas políticas nunca se van a realizar,
mientras no haya una capacidad de poder y de fuerza política partidaria, porque solo a través de un partido organizado eso se puede hacer, que logre cambiar esa situación, igual que los desahucios. Es decir, luego la comparación que ha hecho Ernesto con la primavera árabe me parece demasiado forzada, independientemente de los 14 llamados del 15M, porque comparar el fin del régimen proteccionista de Túnez o la guerra en Libia o en Siria o el final de Mubarak en Egipto con una semana de recreo estudiantil, entre comillas, que es lo que pasó en Madrid, me parece muy excesivo. Es decir, entre otras cosas porque no hubo cambios políticos reales más allá de la aparición de varios partidos como Podemos o Vox, que es una reacción a Podemos y a otras cosas, pero que realmente pues, no ha cambiado mucho España en ese sentido. Es decir, seguimos con el régimen de las autonomías, seguimos con ese Senado, seguimos insertos en la Unión Europea, en el euro, y los procesos que se denunciaban entonces siguen profundizándose más. Solo podría haber una situación, como tú me preguntas, similar de apoyo a ciertas demandas, pero no dándose un 15M similar, sino a través de una nueva crisis económica como la del 2007-2008. Pero claro, Ernesto hablaba al principio de las analogías con la situación actual con la pandemia global del COVID-19. Pero si, como apuntan muchos economistas, se produce una crisis económica en los próximos años, que seguramente, ojalá me equivoque, pero bueno, seguramente sea mucho más fuerte que la del 2007-2008, que no os quepa ninguna duda que lo que se vio el 15M probablemente fuese un aperitivo. Joder, Santiago, qué guay, qué positivo, la verdad. Yo, por un pequeño apunte, la comparación con la primavera árabe no es tanto por las consecuencias cuanto por los métodos y los principios. De hecho, la gente acampó en Sol diciendo vamos a hacer algo parecido a lo que se está haciendo en Sintagma o lo que se está haciendo en Tahrir. Y el problema principal es quizás su indefinición política, o algo que los dos conocemos bastante bien habiendo leído a Gustavo Bueno. Se habla mucho de la politización y la polarización actual, pero la gente está cansada de esa ultrapolitización porque tiene un contenido moral muy fuerte, porque no se trata de debatir acerca de un modelo de Estado, sino que se trata de conductas individuales y recriminaciones personales. Y lo que le faltó al 15M, pues sí, es una plataforma política, como podría ser la hispanidad que estaban reivindicando desde Izquierda Hispánica. ¿Un 15M a día de hoy acabamos a hostias? Yo no sé si acabaríamos a hostias o no. Yo lo veo complicado, pero creo que llegará. Quizás no sea el 15M como ocurrió hace 10 años, pero si vemos en qué contexto estamos, que ya lo hemos dicho, ¿no? Estamos en una crisis mundial debido a la pandemia, hay un deterioro institucional, cada vez, por ejemplo, hay más rechazo a la corona, hay una frustración porque esa nueva política que parecía que iba a venir a cumplir todos nuestros sueños y quitarnos todos los problemas, no está cumpliendo los objetivos que esperábamos. Y hay un descontexto general. O sea, en el último CIS, Santiago hablaba de las consecuencias de la crisis económica y cómo puede determinar eso, pero es que en el último CIS los españoles y españolas decían que la situación económica era peor que hace 10 años. O sea, el descontento respecto a la economía ahora es muchísimo mayor, a pesar de no estar después de la crisis de 2008, ahora mismo es peor. Y los jóvenes seguimos sin curro, seguimos sin poder formar una familia y seguimos sin ninguna esperanza de futuro. Entonces, yo creo que sí es posible, sobre todo cuando ahora en los últimos meses hemos visto cómo hay una bolsa de deterioro social importante que se manifiesta a través de diferentes manifestaciones que van desde Núñez de Balboa, pidiendo que quieren ir a Louis Vuitton, hasta en Jaén que salieron a las calles a pedir que por favor se dejase ese abandono institucional y económico que se está haciendo a nuestra tierra, ¿no? Entonces yo creo que los mimbres están para que estalle esa movilización social. ¿Cuándo? No lo sé. Por eso también creo que la izquierda tiene que ser inteligente y medir bien las estrategias que hace, porque ahora mismo creo que somos una olla a presión y además se suman también los problemas de salud mental que se están viendo agraviados con el confinamiento y con el COVID. Entonces, yo creo que la diferencia del 15M hace 10 años y el 15M que puede darse ahora es que hace 10 años, había como ese sentimiento de esperanza, ese sentimiento de cambio. Guillermo, yo te quería preguntar si efectivamente creemos que se ha roto la voluntad de diálogo.
Sí, yo creo que hay muy poquito diálogo y que en general las élites políticas están bastante emancipadas, ¿no? Pero a la pregunta que hacías, yo creo que sí que puede haber explosiones o digamos protestas importantes y sobre todo protestas importantes, como mencionaba creo Isabel, también de la España vacía y en clave, incluso podría decir progresista, en clave de somos ciudadanos de primera, queremos servicios públicos como cualquier otro ciudadano, queremos tener acceso al médico, a la escuela, etcétera, etcétera. Pero creo que un 15M como el que hubo, no lo puede haber en primer lugar porque nunca se repiten las cosas igual, pero también, y esto me parece importante, porque mientras en España se sigue hablando obsesivamente de la cuestión de la identidad nacional, y es algo que desde 2017 y el otoño en Cataluña se habla de una manera obsesiva, me parece que si hay un 15M o algo parecido a un 15M, será un 15M nacionalista y probablemente de derechas, ¿no? Es decir, yo no diría que es un 15M en absoluto, pero sí que se ha analizado poco la trascendencia que tuvo políticamente, incluso que puede continuar ahora o que ahora vemos todavía sus efectos, el hecho de que en septiembre y en octubre de 2017 la mayor parte de las ciudades españolas se llenaran de banderas de España en los balcones, ¿no? Es decir, que los ciudadanos, sin que ningún partido político llamara a ello, decidieran poner la bandera de España en sus balcones, con lo que eso significa de significarte con tus vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que mientras esa herida siga abierta, me parece que la indignación va a tener más bien una expresión nacionalista española o de reivindicación de la identidad española. Julio. Tiene sentido que la indignación sea nacionalista, porque al final la nación es uno de los pocos asideros que le queda a la gente frente al mundo de las finanzas internacionales, de las organizaciones como la Unión Europea, que es así, que están completamente desligadas del sentir de la gente, de las ONGs. O sea, al final la nación es el último asidero que le queda al hombre corriente. Al hombre corriente frente a todas esas fuerzas globales que no puede controlar. Después también tiene sentido que la indignación sea derechista o que tenga o lo que llama Guillermo derechista, porque al final un partido de izquierda surgido del 15M como Podemos ha participado del gobierno y sin embargo no ha hecho absolutamente nada porque las reivindicaciones del 15M se materialicen. Lo más que ha hecho ha sido impulsar una ley trans. Mientras Amazon se lucraba como nunca antes se ha lucrado en España, mientras pequeños comercios cerraban día sí día también, claro, tiene sentido que la indignación vaya en otro sentido al que fue en el 15M, porque se ve que el partido surgido del 15M, un partido de izquierdas que supuestamente estaba ahí para defender a la clase trabajadora, no lo ha defendido en absoluto. De hecho, recibía el elogio del plutócrata, el gobierno recibía elogios entusiasmados del plutócrata Bill Gates. Con lo cual, tiene sentido que las manifestaciones en el futuro tengan un componente derechista y además nacional. ¿Estás de acuerdo, Ernesto? Yo creo que el nacionalismo fue lo que mató al 15M en los lugares donde tuvo mayor vigencia, porque si uno analiza por comunidades autónomas donde hubo más acampadas y asambleas del 15M, son principalmente las llamadas nacionalidades históricas, Galicia, Cataluña, Andalucía, curiosamente País Vasco y Navarra no. Supongo que tendrá algo que ver con el uso del espacio público, ciertos traumas de ETA, lo que sea. Y es curioso que en la acampada que hubo en Sol se tardó solo 3 días en considerar la monarquía de Juan Carlos I como ilegítima y, sin embargo, en Plaza Cataluña se tardó hasta 3 semanas en aprobar o que la Asamblea consensuara el derecho a autodeterminación de los pueblos. Es muy curioso cómo, a modo de bulo, con motivo de las cargas policiales del 1 de octubre, se difundieron algunos vídeos de cargas policiales de los Mossos contra la acampada en Plaza Cataluña. Entonces, luego se produjo el rodea el Parlament. Entonces, el 15M en principio era un movimiento que tenía un horizonte quizás por adánico, por no tener en cuenta la memoria histórica, no nacional, y se fue fragmentando y autodestruyendo precisamente al tener en cuenta la cuestión nacional. Sí, Guillermo. No, sí, yo lo que quería decir es que es verdad, siendo verdad todo esto, también es cierto que el 15M yo creo que
fundamentalmente a los militantes de izquierdas y a la gente que en ese momento era más militante de izquierdas, sí le enseñó algo, ¿no? Y fundamentalmente le enseñó lo que luego se ha llamado tanto la transversalidad, es decir, a esas personas estaban muy habituadas a relacionarse con otras personas de su entorno, ¿no? Y de pronto en el 15M pues se tuvieron que manifestar y relacionar con gente que no formaba parte de los movimientos sociales, y de esa convivencia o de esa relación surge pues la voluntad de crear proyectos que sean transversales, que puedan interpelar a gente más allá del ámbito militante, ¿no? Y yo creo que eso sí que ha sido una enseñanza que se ha mantenido, ¿no? Lo digo porque si no parece como que aquello fue todo una noche de verano o una noche de primavera bonita o 5 noches de primavera bonitas y ya está, ¿no? Creo que sí que ha dejado huella incluso de enseñanzas militantes, ¿no? Isa, decías que cuando ocurrió el 15M tenías 11, 12 años. ¿Hay una disputa generacional? Es decir, hay gente que te va a decir, no, tú estabas viendo Código Lyoko cuando yo estaba acampado. Yo creo que hay disputa generacional en cómo entender la política. Porque al final yo creo que mi generación, sobre todo mi generación, aquellos que tienen una ideología más progresista, más de izquierda, yo creo que nos politizamos a través de los que estaban en la plaza y también a través del feminismo. ¿Pero notas que se moviliza más tu generación? Yo creo que son movilizaciones... Es que yo creo que no se deberían de comparar las formas de actuar políticamente de diferentes generaciones. Porque igual que nuestros padres tenían una forma de militancia y una forma de actuar políticamente y están en el mundo diferente a la mía, yo creo que las de la generación más mayores que yo no debemos de compararnos, porque a lo mejor hay quien dice, no, las redes sociales no sirven para politizar. No, mira, perdona, sí. Hay chavales que se están politizando y que están polarizándose, sobre todo a través de las redes sociales, porque sí, estamos hablando de polarización, pero es que si tú te estás politizando con las redes sociales y tú estás viendo que hay todo un entramado mediático que se dedica a atacar y a derribar, y que eso funciona para ganar a tu adversario, y que encima en las redes sociales los youtubers de turno se dedican a acosar literal, tú entonces piensas que así se hace la política. Tú no piensas en que la política pueden ser asambleas, que pueden ser círculos, que pueden ser debates, porque tú lo único que entiendes de la política es atacar, hasta matarlo, o sea, hasta hacerlo trizas, y que esa persona abandone la política totalmente. Es que el mejor espacio de politización es siempre el espacio de ocio. Y de hecho uno de los grandes logros del fordismo fue separar el espacio de trabajo del espacio de ocio. Y igual que la generación millennial, los que participamos en el 15M, nuestro espacio de ocio era el botellón. Cuando quisimos llevarlo a la política, la acampada de sol era un botellón pero sin alcohol al final. Y lo mismo sucede con las redes sociales. Y de hecho eso es lo que ha producido la desaparición del elemento más bonito, si se quiere, del 15M, que era la transversalidad, la capacidad de escucha. Se pasó del poner en común y de gente que no se conocía entre sí hablando amablemente o cordialmente sobre asuntos en común, a la cultura del zasca en la televisión, y los memes, la polarización, en fin, ya no existe. La idea incluso de espacio común ha quedado rota, porque cada uno tiene su propio timeline configurado por el algoritmo para ofenderle o para entusiasmarle. No existe ese espacio público, ha sido todavía privatizado todavía más con GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft y Apple. Pues bueno, muy contentos nos vamos de este bloque, claro, cómo no. Santiago, me tengo que despedir de ti, Rey, y también de Guillermo. Muchísimas gracias por haber participado y bueno, pues que os mandamos un beso muy grande. Gracias por vuestro tiempo. Bueno, muchas gracias a vosotros, y a mí me gustaría también reivindicar las marchas por la dignidad, que se habla muy poco de ellas y del recuerdo de las mismas, y que un poco el 15M las ahogó. Pues recordado está. Guillermo, no hay más inmemorians. Un besito, que estéis muy bien. Bueno, vamos a ver si las hermanas Wachowski nos han preparado un vídeo. Ah, no, Grey Trash, mucho mejor. Vamos allá. ¿Qué es el 15M? ¿Qué significa? Es el nombre de una metralleta. Es una fecha. ¿Qué es el 15M? Lo único
queríamos era hacer un Viña Rock, pero ahorrándonos la peor parte, ¿no?, del Viña Rock, que son las bandas. I'm talking about Me refiero al cáncer de escroto, Amaro Benito Camelas, boicot, reincidentes, la roca de Zaboles, que sean de bolo, en fin, todos estos grupos. really bad. It's rockstar. Tú entras, mueves un pito y tú ahí bebes cerveza fría, todo lo que quieras. Una hora en cada local estamos más o menos. Y luego a las 2:30 o 3 ya nos vamos para la discoteca y en la discoteca pues ya hasta las 6 de la mañana. ¿Qué ha quedado del 15M? ¿Dónde están sus responsables intelectuales? ¿Quién es este hombre asiático? ¿Soy yo? ¿Eres tú? ¿Es acaso el espíritu del 15M? ¡Me gusta Madrid! A Darío estas cosas le hace mucha gracia. Darío, también te digo una cosa, un poquito de criterio, que no puede ser que arranque cualquier vídeo de Grey Trash y ya te estés riendo. No puedo. Hombre, puedo. que ha hecho risa el coreo este del cómo te voy a querer. Claro. ¿Cómo te voy a querer? Es mi frase. Mi consigna es esa. No es cómo no te voy a querer, sino cómo te voy a querer. Soy muy fácil. Bueno, vamos allá con nuestra Juventud del Papo. Ella es Lidia Narbona. ¿Cómo estás, Lidia? Bienvenida. Hola, pues muy bien aquí, con ganas de comentar el tema. Bueno, y también tenemos a Alberto en el otro lado del Zoom. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Encantado de estar aquí. Gracias. Empiezo contigo, Lidia, que tenías muchas ganas de comentar el tema. ¿Dónde estabas tú el 15 de marzo de 2011? Pues a ver, yo tenía 9 años, así que la verdad que no sé decir ni dónde estaba. Antes ha comentado Isabel que ella estaba viendo, lo veía en la tele, pero yo creo que ni eso, porque yo estaría viendo Código Lyoko, como habéis dicho antes. Yo sí que estaba viendo eso. Pero sí que he oído pues, de profesores que te hablaban de ello, de las redes sociales, de tus padres, pero no lo he vivido como tal. ¿Qué creéis que quería conseguir, Lidia, el 15M? Pues el 15M quería, bueno, eran muchos jóvenes que querían un cambio real porque estaban hartos de no poder pagar el alquiler, de vivir una precariedad laboral constante. Querían un cambio real que, bueno, es básicamente lo que queremos también ahora los jóvenes. Así que obviamente no ha habido ningún tipo de cambio prácticamente de 10 años hacia aquí. Alberto, ¿creéis que vuestra generación está políticamente más comprometida? Yo creo que está políticamente más comprometida y más polarizada también. Y además creo, como comenta Lidia, que nosotros los jóvenes de mi generación reivindicamos lo mismo que desde hace 10 o 20 años, que es pues, tener acceso a un empleo, a una casa, poder formar una familia, etc. ¿Y en qué es distinta la generación de ahora a la del 15M? Yo creo que ahora quizás estamos más metidos en política, pues porque bueno, usamos las redes sociales y recibimos mensajes políticos y también enviamos todo el día. Estamos mucho más conectados y debatimos mucho más de estos temas y creo que en ese sentido podemos estar más politizados, sí, pero poco más. Lidia, ¿qué relación tenéis vosotros ahora mismo con la política institucional, por así decir, vuestra generación? Pues yo sí que veo, como ha dicho Alberto, que estamos más politizados, tanto por un bando como por otro, pero sí que hay una sensación como de cansancio, de que realmente las instituciones no te hacen caso, no te escuchan y no vale para nada realmente que intentes luchar porque al final no hay un cambio real. Una de las consignas principales que había en el 15M era la de no les votes, nos sabemos cansados de bipartidismo. ¿Vosotros os sentís representados por esta consigna? Yo me siento representado, pero creo que más que ellos mismos, porque quizá esos jóvenes del 15M pasaron del no les votes a votar a un partido que realmente ha reemplazado la casta contra la que ellos protestaban y que ha continuado pues, o ha agravado incluso la situación de los jóvenes. Sí, yo opino igual. Ahora hay más partidos en la mesa, pero al final, cuando llegan al poder y entran en el sistema, hacen lo mismo que lo que hacían los dos partidos del bipartidismo hace 10 años, así que tampoco ha cambiado mucho.
No hay nada nuevo bajo el sol desde María Cristina me quiere gobernar, luce. Lidia, Alberto, ha sido un placer teneros esta tarde con nosotros, aunque sucinta y breve, intensa intervención. Muchas gracias. Y bueno, pues por aquí en la mesita pues ya vamos a aprovechar a hacer nuestro cierre clásico, que ya sabéis que son pues eso, vuestras reflexiones, vuestros mensajes y las movidas que queráis comentar así sucintamente. Yo diría que el gran acierto del 15M es su transversalidad, que además era antiedadista, porque suele señalar el componente joven, pero un elemento fundamental fueron los yayoflautas, y una transversalidad también de clase. Algunos incluso consideran que el 15M fue un proceso de desclasamiento fallido, es decir, que la clase media fue a quejarse de que no tenía para pagar la universidad y se encontró con gente que no tenía casa, ¿no? Y entonces hubo un encuentro entre el lumpen, la clase media, la clase baja, incluso gente que venía pues, de clase adinerada. Errores del 15M, su falta de inclusividad en ciertos aspectos, no había ni se esperaba la cuestión de la raza, ni la cuestión del género, ni la cuestión del territorio, de la España vacía, y el error medular, pero que también era su esencia, era el asamblearismo loco de asambleas de 10, 15 horas para debatir la pura nadería. Hay un ejemplo que está en YouTube subido que es brutal. La primera propuesta del grupo de educación fue que el 15M se pronunciara a favor de la educación pública, laica y de calidad. Primero salió alguien a cuestionar lo de laica, porque claro, también es buena la religión, es importante conocer la historia de las religiones para conocer nuestro presente. Vale, vamos a quitar lo de laica. Que estáis a favor de una declaración a favor de la educación pública y de calidad. Salió otra persona diciendo que también los padres tienen derecho a la educación privada, y entonces la última propuesta era: ¿estáis a favor de la educación de calidad? Entonces, claro, ¿cómo no vas a estar a favor de la educación de calidad? Terminó el 15M convirtiéndose en una suerte de speech de Miss Universo, quiero acabar con el hambre, la guerra en el mundo. Julio. Yo creo que es primordial para que haya un verdadero cambio social alterar nuestra concepción de la política. Hoy tendemos a identificarla con una especie de lucha entre facciones que se disputan el poder. Y al final, cuando nos referimos a la necesidad de que la gente se politice, nos estamos refiriendo un poco a eso, a que la gente de Podemos odie un poco más a la de Vox y que la gente de Vox odie un poco más a la de Podemos y participen en esa lucha entre partidos. Yo creo que la gente tiene que politizarse en el sentido sano del término. Tiene que ser consciente de que una comunidad política se forja y se consolida y puede restaurarse, porque yo creo que la comunidad política hoy está quebrada, cuando los miembros que pertenecen a ella, que han nacido en ella, persiguen conjuntamente el bien común. Esa es la clave, reconcebir la política, dejar de considerarla como una lucha entre facciones por el poder, por un poder que además luego no se utiliza en aras del bien común, y sustituir eso por un quehacer común al servicio de la gente. Yo del 15M creo que debemos de quedarnos con el aprendizaje que nos dejó, de que muchas veces se hace necesario romper ese eje de izquierda a derecha, porque si no, no puedes atender ciertas demandas de la población. Pero sobre todo, yo quiero que en estos 10 años del 15M lo pensemos como a futuro, ¿no? No nos quedemos en el pasado de lo que fue el 15M, lo que podría haber sido, cuáles son los errores. Yo creo que debemos de construir un proyecto de futuro para poder canalizar esa frustración que estamos viendo con las movilizaciones sociales, porque si no esa bolsa de descontento social se va a ir hacia un ala más conservadora que va a ir en detrimento del bien social. Entonces yo lo que trataría es de reformular nuestra concepción de la política. Yo creo que se ha abierto un tiempo nuevo, que el feminismo ha abierto un nuevo ciclo, que las mujeres están en el centro, pero eso no significa que solo las mujeres estén en puestos de representación, porque si no están haciendo políticas feministas y políticas que ahonden en la igualdad de oportunidades y en el bien común, yo creo que no sirve para nada. Pero lo que nos recuerda el feminismo, y creo que hacia lo que tenemos que ir ahora, que se cumplen 10 años, es hacia una política de cuidado, que los cuidados estén en el centro, porque en la sociedad polarizada en la que estamos no están, que esté la empatía y sobre todo nos recuerda que es la vida, que es lo común, que es lo que hay que estar en el centro del debate político. Darío. Yo más que una pregunta, tengo una reflexión. En el juego de futbolín que es la política española, antes estaban jugando
2 colegas. Ahora yo creo personalmente que a cada lado, en el lado del Atleti y en el lado del Madrid, se ha unido otro más. Entonces, sigue estando 2-2, sigue siendo. Pero realmente el 15M sí que cambió las cosas. Esa juventud que quería poner de manifiesto que querían empezar a participar en la política. El tema de los alquileres. Una alerta de idealista. 20 metros, mira. 20 metros, una ventana, un baño, 1.200, centro de Madrid. No se puede dejar pasar esto, perdonad, ¿eh? Tengo que llamar. No, ya tienes que llamar ya. Tienes que llamar ya. Pues eso, sorpaso de la generación Z millennial a los boomer y concienciación objetiva de la que tenemos. ¿Que cómo se va a arreglar esto, Darío? Pues yo tampoco lo tengo muy claro. Pero bueno, un par de gritillos no está mal echar fuera de las mayúsculas de Twitter. Pero, eso sí, síguenos en Twitter e insúltanos todo lo que quieras en gameplays@rtve.es. YouTube, Twitch, nuestra nueva plataforma favorita. Twitch. Ay, que me atasco. Instagram. Sí, pero eso y votanos en secundario. sexy o no, ¿por qué no decirlo? Eso es secundario. Lo importante es Twitch. Twitch y el hotmail ese, el @telefónica.net. Chicos, nos vemos en el próximo capítulo. Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias a todos.